¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, el tiempo simplemente se te escapa entre los dedos? Yo, Brian Tracy, he aprendido que la diferencia entre las personas exitosas y las mediocres no está en su inteligencia, sino en cómo usan su tiempo. Y es verdad, porque el tiempo es la materia prima de la vida. Cada segundo que se va es una parte de ti que nunca regresa. Te levantas, trabajas, haces lo que debes hacer, pero al final del día sientes que no avanzas, que solo estás repitiendo una rutina vacía. Muchos hombres y mujeres viven así, atrapados en un ciclo silencioso de frustración, convenciéndose de que así es la vida. Cada ser humano nace con un potencial increíble. Dentro de ti hay una fuerza inmensa, capaz de cambiar tu historia y la de quienes te rodean. El problema no es que no tengas talento, ni que el mundo esté en tu contra. El verdadero problema es que nadie nos enseñó a usar correctamente lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Vivimos en una era donde todo se mueve rápido. Las notificaciones, los mensajes, los compromisos, las comparaciones, todo compite por nuestra atención. Y sin darnos cuenta, dejamos que otros decidan en qué invertimos nuestros minutos, nuestras horas, nuestros días. El resultado, un vacío interno, una sensación de estar haciendo mucho, pero logrando muy poco. La mayoría de las personas confunde actividad con productividad. Se sienten ocupadas, pero no avanzan. Corren todo el día, pero no saben hacia dónde. Y cuando llega la noche, sienten ese peso en el pecho que les susurra, ¿realmente estás viviendo o solo estás sobreviviendo? Tú no estás destinado a vivir atrapado en esa rueda sin sentido. Puedes recuperar el control. Puedes volver a dirigir tu vida paso a paso, decisión a decisión. Todo empieza con un cambio de mentalidad, un despertar. Hoy, te invito a mirar tu vida desde otra perspectiva, a cuestionar todo lo que haces, a observar cómo usas tus horas y, sobre todo, a preguntarte, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? El problema no es el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. El problema es en qué lo invertimos y qué dejamos que nos robe esa energía preciosa. El sistema en el que vivimos está diseñado para distraerte, pero justamente por eso, solo los que despiertan logran sobresalir. Recuerda, no naciste para correr todo el día tras cosas que no llenan tu alma. Naciste para crear, crecer y vivir con propósito. Y ese propósito comienza cuando decides abrir los ojos y despertar. Hay un momento en la vida de toda persona en el que algo dentro de sí despierta. Un punto en el que te miras al espejo y sabes que no puedes seguir viviendo igual. No porque el mundo te lo exija, sino porque tú mismo ya no soportas la idea de desperdiciar un solo día más. Ese instante, aunque parezca insignificante, puede cambiarlo todo. Y ese instante se llama decisión. Tomar una decisión real no es decir, voy a cambiar o voy a intentarlo. Una verdadera decisión es un compromiso interno que corta cualquier otra posibilidad. Es cuando te dices, ya no hay marcha atrás. Y a partir de ahí, tus pensamientos, tus hábitos y tus acciones comienzan a alinearse en una sola dirección. Tu vida cambia en el momento en que tomas una decisión clara y firme. No cuando hablas de tus metas, no cuando haces listas o sueñas despierto, sino cuando decides actuar sin excusas, sin pretextos. El poder de decidir radica en que es el primer paso hacia la libertad. Mientras no decides, estás atrapado. Eres prisionero de la duda, del qué dirán, del miedo al fracaso. Pero cuando decides, aunque todavía no sepas cómo hacerlo, algo dentro de ti se enciende. Te sientes más ligero, más enfocado, más vivo. Piénsalo, cada cambio importante en tu vida comenzó con una decisión. Decidiste dejar una relación, emprender un camino, mejorar tu salud, aprender algo nuevo. Todo empezó con ese pequeño sí interno que, aunque parecía insignificante, marcó el inicio de una nueva historia. El problema es que muchas personas esperan a sentirse listas para decidir. Esperan tener más dinero, más tiempo, más seguridad. Pero la vida no funciona así. Nunca te sentirás completamente preparado. Porque la decisión no se toma cuando estás listo, se toma para estarlo. Primero decides, y luego el camino se acomoda. El poder de decidir no depende de lo que tienes, sino de lo que estás dispuesto a dejar atrás. Requiere coraje, porque decidir implica cerrar puertas, decir no a lo cómodo, a lo conocido, a lo que no te sirve. Y aunque duela, esa es la puerta que conduce a la libertad.
Cuando una persona toma una decisión firme, el universo se reordena a su favor. Empiezan a aparecer oportunidades, ideas, personas y caminos que antes no estaban ahí. No porque la suerte cambie, sino porque tú cambias. Tu mente se enfoca, tu energía se eleva y tu visión se vuelve más clara. Pero hay algo que debes entender. Decidir no significa hacerlo todo de golpe. Significa dar el primer paso con convicción, aunque el resto del camino aún esté oscuro. El progreso no nace de la perfección, sino del compromiso. El poder de la decisión transforma a la víctima en protagonista. Dejas de decir no puedo y comienzas a decir voy a encontrar la manera. Y ese cambio de lenguaje, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque cuando decides con firmeza, los obstáculos dejan de ser excusas y se convierten en retos. Tu mente pasa del miedo al enfoque. Y descubres que el poder siempre estuvo en ti, esperando a que te atrevieras a usarlo. Decidir no es fácil. Significa soltar, renunciar, asumir responsabilidad total. Pero también significa liberarte. Porque cuando eliges, dejas de depender del azar. Dejas de esperar que algo externo cambie tu vida y entiendes que el cambio comienza contigo. El punto de inflexión llega cuando dejas de decir algún día y comienzas a decir hoy. Cuando entiendes que cada minuto que dudas es un minuto que podrías estar avanzando. Ese es el verdadero poder de la decisión, la capacidad de transformar tu vida desde adentro. Y cuando tomas esa decisión, el resto deja de ser imposible. Vivimos en una época fascinante, pero también peligrosa. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanta información al alcance de la mano, tantas oportunidades, tantas formas de conectar, y, sin embargo, nunca habíamos estado tan distraídos. El mundo moderno nos prometió libertad, pero en muchos casos nos entregó cadenas invisibles. Cada vez que desbloqueas tu teléfono, alguien está compitiendo por tu atención. Cada aplicación, cada anuncio, cada video, está diseñado para mantenerte ahí, atrapado, desplazando tu dedo sin rumbo mientras la vida pasa frente a ti. Y lo más preocupante es que, poco a poco, esa distracción constante se convierte en un hábito. Uno que te roba lo más preciado que tienes, tu enfoque. El enfoque es poder. Es lo que convierte una idea en un logro, un sueño en realidad. Pero cuando lo pierdes, empiezas a vivir fragmentado. Saltas de una cosa a otra, sin terminar nada, sin sentirte pleno con nada, y esa sensación de estar haciendo mucho, pero sin resultados, empieza a devorarte desde dentro. Las redes sociales consumen tu energía mental, tu capacidad de concentración, tu autoestima, porque sin notarlo, comienzas a compararte con vidas que ni siquiera son reales. Ves logros ajenos y te preguntas por qué tú no estás ahí todavía. Y en lugar de avanzar, te paralizas. El tiempo se va, pero tú sigues atrapado en una ilusión, la de creer que estás conectado con el mundo, cuando en realidad estás desconectado de ti mismo. La gente pierde más tiempo por indecisión y distracción que por cualquier otro motivo. El engaño del tiempo moderno está en hacerte creer que no tienes tiempo, cuando en realidad sí lo tienes. Solo que lo estás regalando a todo lo que no importa. Minuto a minuto, entregas fragmentos de tu vida a distracciones que no te acercan ni un poco a tus sueños. Y lo más doloroso es que llegas a convencerte de que mañana será diferente, de que ya empezarás después, pero ese después nunca llega. El sistema en el que vivimos no está diseñado para tu éxito, sino para tu atención. Y mientras no tomes conciencia de eso, seguirás jugando un juego que no puedes ganar. No se trata de eliminar la tecnología, sino de recuperar el control sobre ella, de volver a usarla como herramienta, no como refugio. Cuando aprendes a dirigir tu atención, recuperas tu poder. Dejas de ser esclavo de lo urgente y comienzas a enfocarte en lo importante. Dejas de reaccionar y empiezas a crear. Y ahí es donde la vida cambia. El éxito no pertenece al más inteligente, sino al más concentrado. Aquel que sabe cerrar puertas, decir no a lo superficial y sí a lo esencial. Entender quién o qué te está robando el tiempo. Descubrir a los verdaderos ladrones invisibles que te impiden avanzar y cómo enfrentarlos con sabiduría y determinación. Porque hasta que no reconozcas tus distracciones, nunca podrás dominarlas. Y hasta que no domines tu atención, nunca dominarás tu destino. Uno de los ladrones más comunes es la postergación. Esa voz suave que te dice,
Hazlo más tarde, no pasa nada. Y lo crees. Crees que mañana tendrás más energía, más motivación, más ganas. Pero cuando el mañana llega, la historia se repite. Posponer se convierte en costumbre, y la costumbre en un modo de vida. Y así, lo que debía ser un simple aplazamiento se transforma en una montaña de tareas, sueños y promesas sin cumplir. Otro ladrón silencioso es la desorganización. ¿Cuántas veces inicias el día con buena intención, pero sin rumbo? Abres el correo, revisas mensajes, saltas de una cosa a otra y terminas agotado, sin haber hecho nada realmente importante. El caos mental se traduce en caos externo, y mientras más desorden tengas, más energía desperdicias intentando poner orden en lo que nunca planificaste. También está la indecisión, ese temor a elegir mal, que te hace quedarte inmóvil mientras el tiempo sigue corriendo. Te dices a ti mismo que necesitas pensarlo mejor, cuando en realidad lo que temes es equivocarte. Y mientras piensas, el mundo sigue avanzando. Las oportunidades no esperan a quien duda, se entregan a quien actúa. Pero quizás uno de los ladrones más peligrosos es la necesidad de complacer a todos. Pasas el día diciendo sí a los demás mientras dices no a ti mismo. Aceptas compromisos que no te acercan a tus metas, participas en conversaciones vacías, ayudas a otros mientras tu vida se estanca. Y aunque lo haces con buena intención, terminas agotado, frustrado y sin tiempo para lo que realmente importa. Y luego está el ladrón que todos sufrimos en silencio, las distracciones constantes. Revisas el teléfono solo un momento, y cuando levantas la vista, han pasado 20 minutos. Miras un video corto, luego otro, y de pronto tu mente está saturada de información irrelevante. Esa desconexión fragmentada destruye tu capacidad de concentrarte. Cada notificación interrumpe tu flujo mental, y cada interrupción te cuesta minutos que nunca volverán. El gran problema de estos ladrones no es solo el tiempo que se llevan, sino lo que dejan atrás, porque te quitan la claridad, la sensación de progreso, la confianza en ti mismo. Empiezas a sentir que ya no puedes concentrarte como antes, que te falta motivación, pero en realidad lo que te falta es control. Control sobre tus hábitos, sobre tus prioridades, sobre lo que decides permitir en tu día. Cada minuto que dedicas a algo sin valor es un minuto que le robas a tus verdaderos sueños. Porque la vida no se pierde de golpe, se gasta lentamente en pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Hay personas que pasan años diciendo que no tienen tiempo para leer, aprender o mejorar, pero dedican horas enteras a consumir lo que otros crean, y no se dan cuenta de que esa inversión equivocada los mantiene atrapados en la misma realidad día tras día. Reconocer a estos ladrones es el primer paso. No puedes combatir lo que no ves. Por eso, a partir de ahora, observa tu vida con atención. Mira en qué se va tu energía, a qué le das prioridad, qué hábitos te mantienen girando sin avanzar. La conciencia es poder. Cuando identificas a tus ladrones del tiempo, puedes enfrentarlos con firmeza. Puedes decir basta a la postergación, no a lo que no te sirve y sí a lo que realmente te impulsa. Porque el éxito no se trata de hacer más cosas, sino de hacer menos, pero mejor. Y cuando entiendes eso, tu vida empieza a ordenarse. El caos mental se disipa, el enfoque regresa y sientes algo que hacía mucho no sentías: control. Tú tienes el poder de elegir tu paz, y aunque suene simple, ese es uno de los actos más profundos y valientes que un ser humano puede realizar. Porque elegir la paz no es rendirse ni conformarse. Elegir la paz es decidir, conscientemente, dejar de pelear contra lo que no puedes controlar y empezar a invertir tu energía en lo que sí puedes cambiar, tú mismo. La paz no llega cuando todo está en orden, llega cuando tú estás en orden, aunque el mundo no lo esté. Llega cuando decides soltar la necesidad de tener siempre la razón, de ganar cada discusión, de complacer a todos. Llega cuando entiendes que no necesitas demostrar nada porque ya eres suficiente tal como eres. Vivimos en una sociedad que glorifica el ruido, la competencia, la prisa. Nos enseñaron a medir nuestro valor por lo que tenemos o logramos, no por lo que somos. Pero la paz aparece cuando dejas de correr, cuando te detienes un momento y te preguntas: ¿qué sentido tiene ganar el mundo si pierdo mi calma en el proceso? Tu calidad de vida depende directamente de la calidad de tus pensamientos. Y si tus pensamientos están en guerra, tu vida también lo estará. Por eso, la paz es una elección diaria. Cada día puedes decidir qué dejar entrar en tu mente y qué no. Puedes reaccionar o puedes responder.
Puedes vivir desde el miedo o desde la serenidad. El poder de elegir tu paz está en cada decisión pequeña, en el mensaje al que no respondes, en la discusión que decides no continuar, en el pensamiento negativo que eliges reemplazar por gratitud. Porque cada vez que eliges tu paz, estás eligiendo tu crecimiento. La paz no se encuentra fuera, se cultiva dentro, y ese jardín interior se riega con silencio, con reflexión y con gratitud. Cuando aprendes a estar en calma contigo mismo, todo lo demás comienza a ordenarse. Las cosas que antes te perturbaban pierden fuerza. Las personas que intentaban sacarte de tu centro ya no lo logran. Y lo que antes parecía urgente, simplemente deja de serlo. Ser una persona en paz no significa que no tengas problemas. Significa que ya no permites que los problemas te dominen. La paz no elimina las tormentas, pero te enseña a navegar en medio de ellas sin perder el rumbo. Y ese, quizá, sea el mayor signo de madurez espiritual. Mantener la calma incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Cuando eliges tu paz, también eliges tu poder. Porque una mente tranquila piensa mejor, decide mejor y crea mejor. Las mejores ideas, las soluciones más claras, los actos más sabios, nacen desde la calma. Y cuando actúas desde ese estado, tu vida entera se transforma. A veces creemos que necesitamos más fuerza, más éxito, más reconocimiento. Pero en realidad, lo que más necesitamos es más paz. Paz para ver con claridad, paz para actuar con sabiduría, paz para disfrutar de lo que ya tenemos. No importa lo que hayas perdido, lo que hayas vivido, o en qué punto del camino estés, aún puedes elegir tu paz. Puedes decidir cerrar ciclos, soltar culpas, perdonar y avanzar más ligero. Puedes decidir no vivir más desde el caos, sino desde la calma. Esa es la verdadera libertad. No depender de lo externo para sentirte bien. Saber que, sin importar lo que pase fuera, dentro de ti hay un espacio que nadie puede tocar. Un lugar donde habita la serenidad, la confianza y la fe en que todo tiene un propósito. Porque al final, no se trata de vivir una vida perfecta, sino una vida en paz. No se trata de tenerlo todo, sino de sentirte completo con lo que tienes. No se trata de llegar primero, sino de disfrutar el camino sin perderte a ti mismo en el proceso. Y si logras eso, si logras vivir desde la calma, con propósito, con disciplina y con gratitud, entonces habrás descubierto el verdadero éxito, vivir en paz contigo y con el mundo. Recuperar el control es posible, y no se trata de algo místico ni complejo, sino de aplicar principios simples, concretos, que si los practicas de forma constante, transformarán tu vida desde hoy. El primer paso es tomar conciencia total de cómo usas tu tiempo. No puedes mejorar lo que no observas. Durante una semana, anota en qué inviertes cada hora de tu día. Y cuando lo hagas con honestidad, verás algo impactante. La mayoría del tiempo se va en cosas que no te acercan a lo que realmente quieres. No es falta de disciplina, es falta de claridad. Porque cuando no tienes un propósito definido, cualquier cosa parece urgente, pero casi nada es importante. Por eso, el segundo paso es redefinir tus prioridades. Haz una lista con 3 columnas. 1. Lo que es realmente esencial. Segundo, lo que es útil pero no prioritario. 3. Lo que simplemente te roba energía. Cuando veas esa lista frente a ti, sabrás exactamente qué eliminar, y ahí empieza tu libertad. El tercer paso es aplicar la regla del 80/20, una de las ideas más poderosas. El 80% de tus resultados proviene del 20% de tus esfuerzos. Eso significa que gran parte de lo que haces cada día no marca una diferencia real. Identifica ese pequeño grupo de acciones que realmente generan resultados en tu trabajo, tus finanzas, tu desarrollo personal y enfoca tu energía en ellas. Todo lo demás es ruido. El cuarto paso es bloquear tiempo para lo importante. No confíes en la motivación ni en la memoria. Agenda tus prioridades como compromisos inquebrantables contigo mismo. El tiempo no se encuentra, se reserva. Si no proteges tus horas valiosas, el mundo las llenará con trivialidades. El quinto paso es aprender a decir no. Cada vez que dices sí a algo sin importancia, estás diciendo no a lo que realmente te acerca a tu destino. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de enfoque. Aprende a poner límites, sin culpa. Tu paz mental y tu progreso dependen de ello. El sexto paso, crea rituales de enfoque diario. Antes de iniciar tu día, toma 10 minutos para visualizar tus 3 tareas más importantes.
Escríbelas. Pregúntate, si solo pudiera lograr 3 cosas hoy, ¿cuáles marcarían la diferencia? Luego empieza por la más difícil, la que más impacto tiene. Esa simple acción te coloca entre el pequeño grupo de personas que realmente avanzan. El 7º paso es cultivar la autodisciplina. No como una prisión, sino como una herramienta de libertad. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, fortaleces tu carácter. La disciplina no se trata de perfección, sino de consistencia. Y cuando tu palabra se vuelve ley para ti mismo, nada puede detenerte. El 8º paso es eliminar los ladrones digitales del tiempo. Apaga las notificaciones que no aportan nada, reduce el consumo de redes, televisión o cualquier cosa que no sume a tu propósito. Elimina el ruido para que la voz de tu mente se escuche con claridad. Recuerda, cada distracción tiene un costo, y ese costo es tu atención. El 9º paso, rodéate de personas que te impulsen. El entorno moldea tu comportamiento más de lo que imaginas. Si pasas tiempo con gente que se queja, terminarás pensando igual, pero si te rodeas de quienes te inspiran, te exigirás más, aprenderás más y avanzarás más. La energía de quienes te acompañan puede ser combustible o puede ser peso, tú eliges. Y finalmente, el 10º paso, revisa y ajusta constantemente. La productividad no es una meta estática, es un proceso en evolución. Cada semana reflexiona, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué debo eliminar? Esa autoevaluación continua es la brújula que mantiene tu rumbo firme, incluso cuando el mundo intenta distraerte. El éxito no es cuestión de suerte, sino de hábitos. Y cada hábito nace de una decisión consciente repetida día tras día. Recuperar el control de tu tiempo es recuperar el control de tu destino. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo hoy. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas oportunidades hayas perdido o cuántas veces hayas sentido que no podías más, nada de eso define tu futuro. Tu futuro empieza en el momento en que decides levantarte, en el momento en que dices, ya basta, hoy empiezo de nuevo. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el futuro, empezando por lo que haces ahora, porque no necesitas esperar el momento perfecto ni tenerlo todo resuelto. Solo necesitas empezar. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para construir algo distinto. No permitas que tu historia se quede atrapada en la rutina, en el miedo o en la duda. Tú tienes el poder de escribir un nuevo capítulo, uno donde no seas víctima del tiempo, sino su maestro, donde no vivas distraído, sino enfocado, donde tu energía esté puesta en crear, no en quejarte. Mira a tu alrededor. La mayoría de la gente vive dormida. Persiguen cosas que no necesitan, intentan impresionar a personas que ni siquiera los miran y dejan pasar los años sin nunca detenerse a pensar si realmente están viviendo. No seas uno de ellos. Despierta, toma las riendas, decide que tu vida será diferente, no por casualidad, sino por elección. No hay éxito sin propósito, no hay propósito sin disciplina y no hay disciplina sin decisión. Todo empieza contigo. El mundo no necesita más gente ocupada, necesita más gente consciente. Personas que sepan hacia dónde van, que vivan con intención, que hagan de cada día una obra de arte. Y eso, aunque parezca algo grande, empieza con algo tan pequeño como una decisión firme. Decide que no volverás a desperdiciar tu tiempo. Decide que tu paz, tu libertad y tu propósito valen más que cualquier distracción. Decide que vas a ser el protagonista de tu historia, no un espectador pasivo, porque el tiempo no espera, pero tú sí puedes avanzar. Y cuando lo hagas, cuando empieces a actuar con claridad, con constancia y con fe, descubrirás que todo lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti. Tu potencial, tu fuerza, tu capacidad de cambiar. Solo necesitabas recordar quién eras y hacia dónde querías ir. Así que, antes de terminar, quiero dejarte con una pregunta poderosa. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Porque al final, la vida no se mide por los años que vivimos, sino por lo que hacemos con ellos. Haz que cada día cuente. Haz que tu historia valga la pena y cuando mires atrás, que puedas decir con orgullo, no fue fácil, pero viví con propósito, con disciplina y en paz. Esa es la verdadera victoria. Esa es la vida más allá de los límites. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Lo que construyas hoy determinará lo que disfrutarás mañana. Así que ve, da el primer paso. Empieza ahora, porque la mejor manera de honrar tu tiempo es usarlo para construir la vida que mereces.